después de haber estado horas sentados, no os caigáis. Cuidado con el equilibrio, porque a veces traiciona. ¿Soy una señora mayor? Sí, soy una señora mayor. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? A ver, voy a ponerme cacao antes de empezar. Y voy a cerrar Steam porque ya no pinta nada aquí conmigo hoy. Pues eso, vamos a darle caña a Lovecraft, ¿vale? Vamos a seguir con En las montañas de la locura. Voy a cambiar la escena también. Leer, sí. Vamos a poner 30 minutos, ¿vale? De focus. Si encuentro el focus en algún lugar. ¿Dónde está el focus? Vamos a parar la música para que me podáis escuchar bien a mí. Y vamos allá, vaya. Uy, vale, aquí estamos. Vale. Pues, como he dicho, vamos a seguir con Lovecraft. Es imperativo que yo enseñe en cada directo que leemos Lovecraft esta edición de Valdemar porque me parece divino. Es que me dan todo lo mío, de verdad. Me encanta. Y eso, vamos a seguir por En las montañas de la locura, que este creo que es el tercer directo que hacemos de este relato y no creo que lo vayamos a terminar hoy. Así que os digo en qué capítulo estoy, ¿vale? Porque como siempre dejo los capítulos a medias porque soy adulta y ya no tengo tiempo para leerme un capítulo completo. Bueno, de hecho es que estuve leyendo anoche y empecé el capítulo cuarto. No, cuarto no, sexto, el sexto. Así que por ahí estoy, en medio del capítulo sexto, ¿vale? Así que vamos allá, aquí, en medio del capítulo sexto, a continuar. Interrumpiendo estos muros esculpidos. Por cierto, antes de continuar, básicamente desde la última vez que hicimos el directo, que estaban sobrevolando la ciudad, claramente muy muy antigua y mucho más avanzada que los humanos, lo único que han hecho ha sido básicamente descender a la ciudad y empezar a explorarla como tal, y no ha pasado realmente nada más, ¿vale? Ahora sí, continuamos. Porque creo que la otra vez hiciste como este pequeño resumen a medias, digamos, en el break, y fue como un muy bien Dragonfly. Porque hacerlo al inicio, ¿qué tal? Para que la gente se empane un poco. En fin, pues aquí estamos, en medio de la ciudad, que me parece súper interesante esta ciudad, o sea, me encanta. Vamos allá, ahora sí. Interrumpiendo estos muros esculpidos, había altas ventanas e imponentes puertas de 12 pies, de las que se conservaban a veces petrificadas, minuciosamente talladas y pulidas, las tablas de las contraventanas y las puertas. Los herejes habían desaparecido hacía tiempo, pero algunas puertas seguían en su sitio y había que apartarlas para pasar de una a otra habitación. Allí y allá subsistían marcos de ventanas con singulares paneles transparentes, la mayoría elípticos, aunque no en abundancia. Había también frecuentes hornacinas de gran tamaño, generalmente vacías, si bien algunas las ocupaban extraños objetos tallados en esteatita verde que estaban rotos, o quizá los juzgaron de muy poco valor para que mereciera la pena llevárselos. Otras aperturas comunicaban indudablemente con instalaciones mecánicas desaparecidas, calefacción, iluminación y cosas así, como sugerían multitud de relieves.
Los techos solían ser simples, pero a veces estaban adornados con estalatita verde u otra clase de azulejos, la mayoría desprendidos ahora. Los suelos también estaban pavimentados con esos azulejos, aunque predominaba en el losaldo de piedra. Como he dicho, no había muebles ni objetos de ninguna clase, pero las esculturas daban clara idea de los extraños artilugios que en otro tiempo habían llenado estas estancias rebosantes de aspecto sepulcral. Los suelos que había por encima de la capa glacial estaban generalmente cubiertos de detritos, escombros y suciedad, pero en los de debajo este estado era mucho menos frecuente. En algunas cámaras y rodeando y corredores había poco más que polvo arenoso o incrustaciones antiguas, en tanto que en otras zonas reinaba un asombroso aire de limpieza recién hecha. Naturalmente, allí donde se habían producido grietas o derrumbamientos, las plantas inferiores estaban tan sucias como las de arriba. Un momento que me he perdido yo sola. ¡Yo sola! Lo último que he dicho era arriba. Pues yo no encuentro nunca más esa palabra, se perdió, chicos. Naturalmente, allí donde se habían producido grietas o derrumbamientos, las plantas inferiores estaban tan sucias como las de arriba. Un patio central, como habíamos visto desde el aire en otras construcciones, saltaba de una total oscuridad a las regiones de dentro, de manera que en la estancia superior rara vez tuvimos que hacer uso de la linterna, salvo para examinar detalles esculpidos. Debajo de la capa de hielo, sin embargo, el crepúsculo se había hecho más denso y en muchas regiones de la laberíntica planta la oscuridad era casi completa. Para que uno no se haga una idea de nuestros pensamientos y sentimientos al adentrarnos en este laberinto de inhumana albañilería y eterno silencio, debe correlacionar un caos vertiginoso de fugaces recuerdos, impresiones y estados de ánimo. La sobrecogedora antigüedad y mortal desolación del lugar bastaban para anonadar a cualquier persona sensible. Pero a estos elementos se sumaban el reciente e inexplicable horror acontecido en el campamento y en las revelaciones que muy pronto descubrimos en los relieves murales a nuestro alrededor. En el instante en el que topamos con un ramo de relieve en perfecto estado, en el que no cabía ambigüedad ninguna en la interpretación, un breve examen nos bastó para leer la espantosa verdad, una verdad que sería ingenuo pretender que ni Danforth ni yo, cada uno por nuestra cuenta, habíamos sospechado ya, aunque nos habíamos abstenido discretamente de exteriorizarla. No cabía ahora ninguna piadosa duda sobre la naturaleza de los seres que habían construido y habían habitado esta monstruosa ciudad hacía millones de años, cuando los antepasados del hombre eran arcaicos y primitivos mamíferos y los grandes dinosaurios vagaban por las etapas tropicales de Europa y Asia. Nota 66. Los dinosaurios se originaron
hace unos 200 millones de años y dominaron la Tierra durante otros 140. Los primeros mamíferos pequeños, ponedores de huevos y con dientes parecidos a los roedores, aparecieron hace aproximadamente 190 millones de años. Como nota. Nos habíamos aferrado hasta ahora a una desaparición alternativa y nos habíamos repetido en nuestro interior que la omnisciencia de motivos con 5 puntas solo significaba alguna exaltación cultural o religiosa del objeto natural arqueado que de manera tan patente materializaba la condición estrellada, del mismo modo que los motivos decorativos de la Creta mitoica exaltaban el toro sagrado, los del Egipto, el escarabeo, de los de Roma, el lobo y el águila, y los de las altas tribus salvajes, su animal totémico. Nota 67. Compárese con este otro pasaje de la ciudad sin nombre. No es la primera nota que me encuentro que lo comparan con la ciudad sin nombre, por cierto. Aquellas criaturas, me dije, debieron de ser para los habitantes de la ciudad sin nombre lo que la loba para Roma, o algún animal totémico para una tribu de indios. En el primer tomo de la narrativa. Sí, la hemos leído, gracias, nota. Continuamos. Pero ahora nos habíamos quedado sin ese refugio solitario y nos vimos forzados a aceptar algo que amenazaba el equilibrio de la razón y que sin duda el lector de estas páginas ha comprendido ya hace mucho. No me siento capaz de consignarlo, ni siquiera ahora, aunque tal vez no hace falta. Los seres que erigieron y habitaron esta tremenda albañilería en la época de los dinosaurios no eran, por supuesto, dinosaurios, sino algo mucho peor. Los simples dinosaurios eran animales recientes y casi acéfalos, pero los constructores de la ciudad eran sabios y viejos y habían dejado rastros en unos sillares que ya entonces hacía casi 1000 millones de años que estaban colocados. Sillares colocados antes de que la vida actual de la Tierra hubiese avanzado más allá de los grupos plásticos de células. Sillares colocados antes de que la auténtica vida de la Tierra asomara a la existencia. Ellos fueron los hacedores, los esclavizadores de esa vida, y sin la más pequeña duda, los originales de esos mitos diabólicos anteriores, a los que hacen referencia documentos como los manuscritos pagnóticos y el Necronomicon. Eran los grandes antiguos que, venidos de las estrellas, se habían infiltrado en la Tierra cuando ésta era joven. Seres cuya sustancia procedía de una evolución extraña y cuyos poderes eran de una índole como este planeta jamás había producido. Y pensar que solo el día antes, Danforth y yo habíamos estado examinando fragmentos de esa sustancia fosilizada hace millones y que el propio Blake y su grupo habían podido ver sus contornos completos. Me es imposible relatar ordenadamente las etapas en que fuimos recorriendo lo que sabemos que ese capítulo monstruoso de la vida prehumana. Tras la conmoción que supuso la revelación incontestable, tuvimos que detenernos un rato para recobrarnos. Y eran lo menos las 3 cuando
iniciamos una inspección sistemática. Los relieves del edificio en que habíamos entrado eran de fecha relativamente tardía, quizá hacía unos 2 millones de años, según comprobamos por algunos detalles geológicos, biológicos y astronómicos, y reflejaban un arte que habría que clarificar de decadente, comparado con el de las muestras que encontramos en los edificios más viejos, al cruzar algún puente bajo la capa glaciar. Un edificio tallado en roca viva parecía remontarse incluso a 50 millones de años, al Eoceno Índico inferior o Cretácico superior, y contenía bajorrelieves de madurez que superaban cuanto habíamos visto. Con una tremenda particularidad, hemos convertido pues la estructura doméstica más antigua que recorrimos. Si no fuera porque cuando el apoyo de estas fotos, que pronto serán públicas, me abstendría de explicar qué es lo que encontré y a qué conclusiones llegué. No fuera que me encerrasen en un manicomio. Por supuesto, los retratos infinitamente primitivos que componían la historia fraccionada, representando la vida preterrestre de los seres de cabeza estrellada en otros planetas, otras galaxias y otros universos, se pueden identificar fácilmente como una mitología fantástica de dichos seres. Sin embargo, estos retazos incluían a veces dibujos y diagramas tan misteriosamente cercanos a los últimos descubrimientos de la matemática y la astrofísica que no sé qué pensar. Que otros juzguen cuando vean las fotografías que voy a publicar. Desde luego, ningún conjunto de relieves narraba más de una secuencia de la historia. Tampoco empezamos a encontrar las diversas etapas de esa historia en el orden debido. En algunas de las inmensas estancias, los relieves contenían episodios diferentes. Otras veces, en cambio, la crónica se desarrollaba de forma continuada a través de una serie de estancias y corredores. Los planos y diagramas más completos los descubrimos en los muros de un abismo espantoso que se abría incluso debajo del antiguo nivel del suelo. Una caverna de quizá 200 pies cuadrados y 70 de altura, que casi con seguridad había sido centro educativo. Había multitud de fastidiosas repeticiones de elementos en diferentes salas y edificios, dado que ciertos capítulos y ciertos resúmenes o frases de la historia de la raza habían sido evidentemente temas predilectos de los destinados decoradores o moradores. A veces, no obstante, alguna variante de un mismo asunto nos sirvió para establecer puntos discutibles o llenar lagunas. Aún me admira que dedujéramos tantas cosas en el poco tiempo de que dispusimos. A decir verdad, aún ahora tenemos solo el bosquejo meramente lineal, y en su mayor parte lo obtuvimos más tarde, al examinar las fotografías y bocetos que hicimos. Puede que el origen inmediato de la actual depresión de Danforth esté en ese examen posterior de la evocación de impresiones y recuerdos, sumada a su hipersensibilidad y a esa supuesta visión final del horror que tuvo, y que siquiera a mí
quiere confiarme. Pero no podría ser de otro modo, porque no podemos hacer pública una advertencia razonable sin facilitar la mayor información posible. Y es absolutamente necesario hacerla pública. Ciertas influencias que perviven en ese desconocido mundo antártico de tiempo dislocado y leyes naturales extramundanas hacen desaconsejable otra exploración. Capítulo 7. La historia completa hasta donde la hemos descifrado aparecerá en breve en una publicación oficial de la Miskatonic University. Aquí expondré solamente los rasgos más sobresalientes sin seguir en orden o esquema. Mito o no, los relieves hablaban de la llegada de esos seres asterocéfalos procedentes del espacio cósmico a la Tierra recién nacida y sin vida, de su llegada y de la llegada de muchas otras entidades extrañas que en determinadas épocas emprenden colonizaciones espaciales. Parece ser que eran capaces de cruzar el éter. Nota 68. En el siglo XIX, la ciencia todavía creía en la existencia del éter. Así es. Fluido imponderable y estático que llenaba todo el espacio. Penetraba todos los cuerpos y, por un movimiento vibratorio, producía los fenómenos luminosos, caloríficos y eléctricos. La teoría de la relatividad de Einstein asestó un golpe mortal a esta teoría de inspiración aristotélica. Sin embargo, en 1936, Lovecraft asistió a una conferencia del físico y astrónomo Dayton C. Miller, que negaba la teoría de la relatividad y seguía asegurando la existencia del éter. La idea de que los antiguos cruzaran el éter con sus inmensas alas membranosas puede parecer ridícula, pero HPL ya la había utilizado en El que susurra en la oscuridad para explicar el desplazamiento de los hongos de Young. Pues sí, ya lo había utilizado y es como algo del propio mundo, pues bien, vamos allá. Estoy en medio. Continuamos. Parece ser que eran capaces de cruzar el éter interestelar con sus inmensas alas membranosas. Vale, aquí viene lo de las alas. Confirmando así, extrañamente, una curiosa creencia popular que hace tiempo me contó un colega anticuario. Nota 69. Se trata evidentemente del narrador del que susurra en la oscuridad. Albert N. Wilmar, profesor de literatura de la Universidad de Miskatonic. Vamos a volver a leer esa frase porque con esta nota me parece muy interesante. Parece ser que eran capaces de cruzar el éter interestelar con sus inmensas alas membranosas, confirmando así extrañamente una curiosa creencia popular que hacía tiempo que me contó un colega anticuario. Vale, o sea, como el protagonista del que susurra en la oscuridad pensaba esto y también era de Miskatonic, pues aquí lo han hilado. Muy bien, chachi, me gustan estas cosas. Continuamos. Habían vivido mucho tiempo bajo el mar. ¿Cómo le gusta a este señor el mar? Donde construyeron fantásticas ciudades y trabajaron batallas terroríficas con adversarios innombrables, en las que se valieron de complicados dispositivos dotados de desconocidas fuentes de energía. Evidentemente,
sus conocimientos científicos y mecánicos sobrepasaban a los del hombre actual, aunque solo utilizaban sus formas más amplias y complicadas cuando se veían obligados. Nota 70. Atributo común de todas las especies extraterrestres de la mitología Lovecraftiana, como se vio en El que susurra en la oscuridad y se verá más adelante en La sombra de otro tiempo. Spoiler. Continuamos. Algunos relieves sugerían que habían experimentado una etapa de vida mecanizada en otros planetas, pero la habían dejado al no encontrarla emocionalmente satisfactoria en sus efectos. Nota 71. Ese aserto indica una honda preocupacional filosófica que embargó a Lovecraft en sus últimos años de vida. Las consecuencias psicológicas y culturales de la mecanización de los seres humanos. En 1929 comentó a Elizabeth Toldrate en una larga carta: el marxismo, más para bien o para mal, ha alterado permanentemente la relación del género humano con un marco y con la fuerza de la naturaleza en líneas generales y ha empezado a producir inevitablemente un nuevo tipo de organización entre sus propios grupos, como consecuencia de los cambios de la vivienda, el transporte, la fabricación, la agricultura, el comercio, el ajuste. Bli, 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 bli. Vamos a continuar. Había vivido mucho tiempo. Perdón, esa no era la nota que acabamos de leer. Continuamos ahora. Me he encontrado. La preternatural dureza orgánica y simplicidad de necesidades naturales los hacía excepcionalmente capaces de vivir en un plano elevado sin recurrir a los futuros más especializados en la producción artificial, sin ni siquiera a la ropa, salvo para protegerse en ocasiones contra los elementos. Bajo el mar, al principio para procurarse alimento y después por otros motivos, donde crearon vida terrestre por primera vez, utilizando sustancias accesibles según métodos largo tiempo conocidos, después de aniquilar a diversos enemigos cósmicos, emprendieron experimentos más complicados. Lo mismo habían hecho en otros planetas tras elaborar no solo alimento, sino determinadas masas protoplásmicas multicelulares capaces de transportar sus propios tejidos por influjo hipnótico en toda suerte de órganos temporales, creando así esclavos ideales para ejecutar los trabajos pesados de la comunidad. Estas masas viscosas eran sin duda a las que Abdul Azaret hace alusiones en el nombre de Shokroks. Nota 72. ¿Soy la única que le recuerda un aztomentes? La primera aparición de estos seres tuvo lugar en el soneto 20, Night Gauts, y desciende por los abismos inferiores hasta ese lago arqueroso donde los hinchados Sgogs chapoteaban en un vago sueño. Y hasta aquí llega la nota. Continuamos. En su espantoso Necronomicon, aunque no dice este árabe loco que existía ninguno en la tierra, salvo en los sueños de los que hayan masticado cierta hierba alcaloide. Una vez que los antiguos
asterófagos de este planeta hubieron sintetizado las simples sustancias nutricionales y creado suficiente cantidad de shockox, dejaron que otros grupos de células evolucionasen hacia formas de vida animal y vegetal convenientes para distintos fines, eliminando aquellas cuya existencia se convertía en una molestia. Con ayuda de los shockox, cuya expansión podían emplearse para levantar pesos prodigiosos, crecieron las pequeñas ciudades bajo el mar, hasta convertirse en inmensos y imponentes laberintos de piedra, no muy distintos a los que más tarde se alzaron en tierra. A decir verdad, los altares adaptables antiguos habían vivido bastante fuera del agua en otras partes del universo y probablemente conservaban muchas tradiciones de la construcción al aire. Al examinar la arquitectura de estas ciudades paleógeas esculpidas, incluida la que estábamos recorriendo en estos momentos por pasadizos muertos desde hacía millones de años, nos impresionó una curiosa coincidencia que aún no hemos intentado explicar, ni siquiera a nosotros mismos. Los remantes de los edificios que en la ciudad que nos rodea, ahora la erosión había convertido en informes ruinas hacía millones, estaban claramente representados en los bajorrelieves, donde se veían bosques enormes de torres rematadas en aguja, delicados pináculos sobre el vértice de algunos conos y pirámides y gradas formadas por delgados discos horizontales que desgastaban sobre fuertes cilindros exactamente los detalles del horizonte que habíamos visto en el monstruoso e imponente espejismo proyectado por una ciudad muerta de la que habían desaparecido hacía miles y decenas de miles de años y que surgió ante nuestros ojos ignorantes al otro lado de estas inexploradas montañas de la locura, cuando nos acercamos al mal alado campamento de Lake. Y aquí vamos a parar para hacer el break, porque he visto que ya se ha terminado, pero quería terminar el parágrafo. Los parágrafos de este señor son inmensos, por cierto. Vale, vamos a poner 5 minutitos de break y seguimos. Ahí está. Break puesto. Me parece muy interesante el tema. Claro, lo que estábamos viendo hasta ahora, lo que nos habían narrado, era, estábamos en un sitio que claramente es muy antiguo y claramente esta civilización es muy avanzada para ser tan antigua y es del palo que extraterrestres. Bien, pero me gusta también el hecho de que yo no me había pensado, que claramente tiene sentido, del palo, claro. Si esta civilización es tan antigua y estuvo aquí hace tanto tiempo, cuando la Tierra era tan joven, pues claramente ellos son los precursores de todas las formas de vida. Y me hace mucha gracia que las utilicen como esclavos y azatamentes. y azatamentes. No sé. No tengo ni idea. Pero bueno, el azatamente controla mentes. Por eso me relaciona. Pero el azatamente es del dungeon. Pero sí que se basa, creo yo, vaya, claramente en el señor los cristianos, claramente. Y cosas que tengo que decir
de las uñas que no me está gustando. Es que estoy acostumbrada ahora a las otras uñas que me estaba haciendo, las semipermanentes, que me hago estas de vez en cuando para que las uñas respiren un poco, así con todas las comillas del universo, porque me he puesto otra capa de cosa encima. No soy capaz de ir con las uñas normales. A día de hoy soy completamente incapaz. No me siento bien con ellas, o sea, no me gustan, ni visualmente, ni llevo tantos años pintándolas que están raras cuando las tocas. Aunque esto no es tan suave como lo sería una uña semipermanente, se nota bastante mejor la uña que sin nada. Pero bueno, por eso quiero comprarme cositas para mimarlas. Pero eso no es lo que os iba a decir. Lo que os iba a decir es que estas uñas destiñen. Quiero decir, cuando haces así, no lo voy a hacer en el libro porque he dejado aquí una marca solo de cogerlo. Pero se destiñen. Me pasa sobre todo en hojas como esto, que nunca me había pasado en un libro. Me está dando mucha rabia solo de verlo porque no quiero pasar una goma por aquí porque lo más probable es que me lo cargue. Pero me pasa mucho con las paredes. Las paredes que tengo blancas, cuando me pinto con este tipo de pinta uñas, cualquier roce que le haga a la pared, aunque yo no me dé cuenta de que estoy tocando pared, deja marca y no me gusta. No me gusta nada. Me da mucha rabia. Y es que además no es fácil de quitar, porque yo lo estuve intentando quitar, de hecho el otro día, solo con un pañito mojado, que a veces las manchas salen de la pared. Pero la pintura no, del pinta uñas no era de esta vez, era de otra, evidente. Porque estas las acabo de pintar. Pero bueno. Más cosas a favor para la manicura semipermanente, por Dios. Ah, por cierto, que antes os he dicho también así el tema de que se seca rápido, técnicamente. Es muy mentira, porque aunque en el bote ponga que se seca muy rápido o que se seca en 60 segundos y cosas por el estilo, no sé si a vosotros también os pasa, pero yo cuando me las pinto, aunque parece que estén secas, en realidad me tardan mucho tiempo en secarse y lo noto sobre todo cuando me las pinto un poco más a correcuita. Por ejemplo, si tengo que salir a la calle y me las he pintado, yo que sé, 10 minutos antes de salir, que técnicamente ya deberían estar secas, cuando me pongo el abrigo, sobre todo esto lo noto en invierno, o bufanda y cosas así de abrigo, me quedo enganchada, literalmente, a eso, aunque ya hayan pasado como 10 minutos desde el momento. Pero es que además, si me pinto las uñas relativamente tarde, por ejemplo, no sé, bueno, no sé, unas cuantas horas antes de irme a dormir, luego cuando me levanto por la mañana tengo marcas en las uñas de la sábana. O sea, tengo literalmente marcas de tejido de yo haberme apoyado como una persona normal que duerme en la sábana, tanto sábana o almohada, lo que sea, donde meta la mano, se queda con formita de tejido y no me gusta nada. Y por eso intento ir con mucho cuidado cuando me las pinto, aunque soy muy impaciente. Pero claramente ya sé que si voy a salir y voy a salir ya, no me las tengo que pintar. Y que por la tarde noche tampoco. Por eso pensé, pues sería buena idea hacerlo aquí. Por lo de estar quietecita y eso. Y han quedado bien, la verdad es que han quedado bien. No puedo quejar. Me he salido en algunos sitios, pero bueno, luego eso cuando me laven las manos se irá. Así que don't worry. No es como las otras, que se quedan. Es más de complicado. Por eso hay que ir con más cuidado con las marquitas que dejas. Pero bueno, esto tampoco va a durar un mes ni de coña. Así que, pero es eso, como tampoco tengo muchos colores para hacerme las otras, pues para ir variando y para no hacerme siempre lo mismo. Pero es eso, algún día compraré todo lo que me gustaría para poder mimar bien las uñas y que no sufran tanto. En fin, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a hacer 15 minutitos más de focus, ¿vale? Vamos allá. De las montañas de la locura, capítulo 7, si no me equivoco.
sobre la vida de los antiguos bajo el mar y la que llevaron más tarde, los que emigraron a la superficie podrían escribirse volúmenes enteros. Los que habitaron en aguas someras habían seguido haciendo pleno uso de sus ojos, situados en los extremos de los 5 tentáculos principales de la cabeza, y habían practicado el arte de la escultura y el de la escritura de manera totalmente convencional, con un estilo sobre superficies esceradas, sumergibles. Los de las profundidades oceánicas, aunque se valían de un curioso órgano fosforescente que les proporcionaba luz, contemplaban su visión con oscuros sentidos espaciales que operaban mediante cilios prismáticos dispuestos en la cabeza, sentidos gracias a los cuales los antiguos podían prescindir de la luz en caso de urgente necesidad. Su escultura y escritura había cambiado de manera singular durante la etapa sumergida, incorporando ciertos procesos de recubrimiento evidentemente químicos, sin duda, para obtener fosforescencia que los bajorrelieves no nos pudieron aclarar. Estos seres se desplazaban en el mar, en parte nadando, utilizando brazos criónidos laterales y en parte agitando la hilera inferior de tentáculos que tenían en los pseudopies. De cuando en cuando realizaban largos descensos con la ayuda auxiliar de 2 o más pares de alas plegables en abanico. En tierra se valían de los pseudopies, aunque a veces se elevaban a grandes alturas y cubrían largas distancias con las alas. Los múltiples y delgados tentáculos en que se ramificaban los brazos crinoides eran infinitamente delicados, flexibles y de precisa coordinación neuromuscular, lo que les proporcionaba una gran habilidad y destreza en operaciones manuales artísticas y de todo tipo. La dureza de estos seres era casi increíble. Ni siquiera las terribles presiones del fondo marino más profundo eran capaces de causarles daño. Al parecer, morían muy pocos, salvo por violencia, y sus necrópolis eran muy escasas. El hecho de que cubriesen a sus muertos inhumanos verticalmente con túmulos sobrescritos en forma de 5 puntas nos inspiró pensamientos a Danforth y a mí que hicieron que nos detuviéramos otra vez para recobrarnos. Después de lo que revelaban los relieves, estos seres se multiplicaban por esporas, igual que las plantas pteridófitas, como Lake había sospechado. Pero, debido a su prodigiosa dureza y longevidad, y a la poca necesidad de reemplazarse, no se fomentaba la aparición a gran escala de nuevos prótalos, salvo cuando debían colonizar nuevas regiones. Nota 73. Como la gran raza en la sombra de otro tiempo, que no hemos leído todavía. Spoiler. Los jóvenes maduraban deprisa y se les daba una educación
que superaban cuanto podemos imaginar. Su vida estética e intelectual era sumadamente evolucionada y daba lugar a una serie de costumbres e instituciones duraderas que describiré con más detalle en mi próxima monografía. Estas variaban ligeramente según que su morada estuviera en el mar o en la tierra, aunque su estancia y fundamentos eran los mismos, aunque capaces, como los vegetales, de extraer nutrientes de sustancias inorgánicas, preferían mucho más el alimento orgánico y, sobre todo, el animal. Bajo el mar comían vida marina cruda. En tierra, sin embargo, guisaban la comida. Cazaban animales y criaban rebaños para carne. Sacrificaban con armas afiladas cuyas extrañas marcas en angulosos huesos fósiles habían notado nuestra expedición. Resistían maravillosamente las temperaturas normales y en estado natural podían vivir en el agua hasta el punto de congelación. Cuando llegaron los grandes fríos del Pleistoceno, sin embargo, hace cerca de 1 millón de años, los que habitaban en tierra tuvieron que recurrir a medidas excepcionales, incluido el calor artificial, hasta que finalmente los grandes fríos parece que les obligaron a regresar al mar. Para sus prehistóricos vuelos a través del espacio cósmico, dice la leyenda, absorbieron ciertas sustancias químicas que casi les volvían independientes del alimento, la respiración y las condiciones térmicas. Pero antes de la llegada de los grandes fríos, habían perdido ya toda memoria de dicho procedimiento. En cualquier caso, no habían podido prolongar indefinidamente ese estado artificial, dado que su estructura era semivegetal y no necesitaba del apareamiento. Los antiguos carecían de una base biológica para la etapa familiar propia de la vida mamífera. Si bien parece que se organizaban en grandes comunidades sobre los principios de espacio útil suficientes y según pudimos inferir en las ocupaciones y diversiones de los moradores de una comunidad representada en los relieves, el de la asociación mental compatible. A la hora de amueblar sus moradas, colocaban todos los elementos en el centro de las grandes estancias, dejando libres los espacios junto a los muros para el tratamiento decorativo. La iluminación, en el caso de que les vivían fuera del agua, se les procuraban mediante artefactos probablemente de carácter electroquímico. Tanto en tierra como bajo el mar, utilizaban curiosas mesas, sillas y lechos en forma de armazones cilíndricos, porque descansaban y dormían de pie, con los tentáculos plegados, y anaqueles para la conjunción de placas engoznadas y cubiertas de puntos que constituían sus libros. El gobierno era evidentemente complejo y probablemente socialista. Nota 74. Esto parece indicar que Lovecraft había evolucionado hasta convertirse en un socialista moderno, no marxista. En julio de 1931, comentando las consecuencias del desempleo tecnológico producido por el sistema sustitutivo de la mano de obra por las máquinas en muchas ocupaciones, H.P. aprueba las medidas emprendidas por los socialistas ingleses, como el seguro de desempeño,
y las pensiones de vejez. Estupendi. Vamos a seguir. Un poquito más. Aunque no sabía deducirse nada cierto de los relieves que vimos, había un extenso comercio, tanto local como interurbano, y utilizaban una moneda, unas fichas planas, estrelladas y grabadas. Probablemente las pequeñas esteatitas verdosas halladas por nuestras expediciones eran piezas de esta especie de dinero. Aunque la cultura era principalmente urbana, habían tenido cierta agricultura y bastante ganadería. También habían practicado la minería y la pequeña industria. Habían viajado a menudo, pero debió de ser, relativamente rara la migración permanente, salvo en los vastos movimientos colonizadores que servían de expansión de la especie. Para la locomoción individual no se valían de ayuda externa, tanto si se trataba de desplazamientos aéreos como terrestres o acuáticos. Los antiguos contaban con con facultades prodigiosas para la velocidad. Para el transporte, no obstante, utilizaban bestias de carga, slugs cuando era bajo el mar, y una extraña variedad de vertebrados primitivos en los últimos años de su existencia, cuando era en tierra. Estos vertebrados, al igual que infinidad de formas de vida, animal y vegetal, marina, terrestre y aérea, eran resultado de una evolución no dirigida que se había... Pone no dirigida realmente. Ya, claro. Que se habían operado en células vivas creadas por los antiguos, pero que había quedado fuera de su campo de atención. Habían dejado que se desarrollaran sin control. No entraban en conflicto con los seres dominantes. Naturalmente, las formas molestas las eliminaban automáticamente. Los resultados interesantes descubrir en algunos de los relieves más recientes y decadentes un mamífero primitivo de marcha vacilante utilizado por los modernos terrestres unas veces como carne y otras como bufón, en el que se prefiguraban de manera inequívoca rasgos simiescos y humanos. En los edificios de las ciudades terrestres, los encargados de subir las enormes sillas de piedra de las torres eran pterodáctilos de alas inmensas y una especie hasta ahora desconocida por la paleología. La persistencia con que los antiguos sobrevivieron a las diversas convulsiones y cambios geológicos de la corteza terrestre era poco menos que milagrosa. Aunque parece que casi ninguna de las primeras ciudades subsistió más allá de la era arqueara. No hubo discontinuidad de su civilización ni la transmisión de sus anales. El lugar original de la llegada al planeta fue el océano Antártico, y probablemente lo hicieron no mucho después de que la materia que formó la Luna se desprendiera del vecino Pacífico Sur. Nota 75. Esta teoría sobre el origen de la Luna estaba muy extendida en tiempos de Lovecraft, aunque, paradójicamente, la teoría de la deriva continental, que como vemos unas líneas más adelante, nuestro autor también aceptaba, la ponía seriamente en duda. Hoy en día, sin embargo, se considera bastante improbable, al menos tal como la expresa HPL. Actualmente se cree que hará unos 4.000 millones de años la colisión de la Tierra
de algún cuerpo planetario de un tamaño aproximadamente de Marte provocaría una nube de fragmentos que finalmente se fundieron y formaron la Luna. ¡Oliwi, chico fiu fiu! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Voy a seguir hasta terminar el párrafo, ¿vale? Que estaba leyendo y paramos ya. Según uno de los mapas tallados, el globo entero estuvo una vez cubierto por las aguas, con ciudades de piedra prolongándose cada vez más lejos del Antártico a medida que transcurrían los milenios. Otro mapa muestra una inmensa proporción de tierra seca alrededor del Polo Sur, donde es evidente que algunos seres crearon asentamientos experimentales, aunque sus centros principales se trasladaron al fondo oceánico más cercano. Mapas posteriores que muestran estas masas terrestres escindiéndose y separándose y desplazándose algunas partes separadas hacia el norte, corroboraban de manera sorprendente las teorías de la deriva continental recientemente formuladas por Taylor, Weller y Lori. Nota 76. El libro infinito. No se termina nunca. Ya en 1620, el filósofo inglés Francis Bacon se había fijado en la similitud que tenían las formas de la costa occidental de África y la oriental. Bueno, no voy a leer todo esto porque es muy larga esta nota y no nos interesa, o al menos a mí para nada, lo siento. Vamos a dejar esa nota ahí aparcada y espera un momento que me he perdido yo sola. Aquí. Vale. Y con esto terminamos el párrafo que estaba leyendo y vamos a dejarlo por aquí. ¿Cómo va todo, chicos? Fiu, fiu. Espero que bien. Hacía tiempo que no te veía. Por aquí. Bueno. Y ya estaría. ¿Cómo has estado, dragona de mi corazón? Yo bien. Todo guay. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Ahora tengo el pelo diferente. Sí. Muy contenta. Me gusta mucho el pelo así. Aunque vosotros no lo veis del todo bien. Es más fucsia de lo que veis. Es más rojo, tirando a más azul. Pero bueno. En la cámara se ve muy guay también. Ya, la idea es pintarme un mes de cada color. Así que iremos cambiando durante un año. El mes pasado fue lila. Este mes toca fucsia. Toca meter el pelo en el micro también, por lo visto. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejar a Lovecraft por aquí y el directo también, ¿vale? Porque me tengo que ir a hacer la comida. Que no se hace sola. No se hace sola. A veces. Y ya me imagino de verde limón. De verde limón. No sé si alguno de los que he escogido es verde limón. La idea es empezar con los que son más oscuros ahora en invierno y luego los más claritos para más primavera, verano y tal. Espera, ¿te conectas a estas horas? Es que cambié el horario de los directos y ahora solo hago directos por las mañanas. Así que sí, a estas horas estoy en directo. Bueno, ahora voy a terminar. Normalmente hago directo de 9 a 1, horario español, o de 11 a 1, más o menos. Si no pasa nada. Tendré que madrugar. Sí, sé que si estáis al otro lado del charco es complicado estar en estos directos, pero bueno. Yo pensé que me tenías abandonado. No, 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 sí, aquí hemos estado, ya sabes. Todo lo que se queda de estar aquí de subido en destacado, si quieres ver, ahí estoy. Y también estoy por YouTube, ya sabes. Yo igual de feliz verte. Y muchas gracias. Yo también. Ver que todo va bien, siempre bien. Bueno, chicos, vamos a terminar, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Y muchas gracias por estar aquí conmigo, como ya sabéis.
No dejes de sonreír. Muchas gracias. Es la intención, hacer cosas que quiero hacer para poder sonreír bien. Y muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Ya sabéis que sin vosotros esto no es lo mismo. Así que nada, si os ha gustado por el motivo que fuere, ¿vale? Me podéis seguir también en YouTube, que resubo todo lo que hago. Me podéis seguir también en Twitter y en TikTok, ¿vale? En Twitter siempre aviso antes de hacer directo. Y en TikTok resubo pequeños clips, obviamente. Y nada, intento seguir el horario que pone ahí, full mañanas ahora. Y por supuesto todas las donaciones, bitshares, suscripciones, anuncios, siempre serán para mejorar el canal. Twitter ya murió. ¡Todavía no murió! Hasta que no muera, yo voy a seguir ahí. Estoy preparando el canal de Discord, que por ahí me gustaría también avisaros cuando esté todo listo, pero todavía no lo tengo en marcha. Está en ello, lo estoy construyendo. Todo llegará. Y nada más, que mañana nos vemos, ¿vale? Mañana, ¿a qué hora? Pues yo qué sé, porque tengo que mirarlo aquí, porque nunca me acuerdo de mi horario. Mi agenda me dice que mañana a las 10 de la mañana abrimos directo, ¿vale? Empezaremos con charlita de chill y luego seguiremos con el libro. Así que nada, haced cosas que queréis hacer, ¿vale? Porque cada segundo cuenta. Adiósito.